Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos, soy profesor titular de la asignatura de Química. El día de hoy vamos a dar una asesoría sobre uno de los temas que van a ser necesarios para los temas que vamos a estar viendo posteriormente. ¿De acuerdo? El tema de hoy va a ser balanceo de reacciones, reacciones químicas. Pero para empezar a dar este tema necesitamos recordar algo muy importante. ¿Qué son los cambios físicos? ¿Qué son los cambios químicos? Bueno, pues los cambios físicos son aquellos que no modifican la estructura de la materia. Por ejemplo, yo tengo aquí una hoja de papel. Si este pedazo de papel yo lo rompo, ¿será un cambio físico o será un cambio químico? Muy bien, es un cambio físico. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue modificar la forma de esta hoja, pero en ningún momento dejó de ser papel. ¿Ok? Acuérdate, los cambios físicos, en este caso, son aquellos que no modifican la estructura de la materia. Estamos hablando que solamente están modificando la forma o el estado de agregación. ¿Ok? Ahora, si te presento otro ejemplo, ¿tú serás capaz de decirme si es un cambio físico o un cambio químico? Bueno, no sé si alcanzas a ver. Aquí tenemos cerillos, ¿ok? Vamos a hacer, no voy a quemar nada, ya sé que están diciendo, ¿ahorita va a prender esto? No lo voy a quemar, ¿ok? Yo lo que quiero es que tú observes esto. ¿Qué tipo de cambio es este? Muy bien, es un cambio químico. ¿Por qué? Porque estoy modificando la estructura de la materia, en este caso la madera. Al estarse quemando, está dejando de ser madera, en este caso un compuesto orgánico, y se está transformando en dióxido de carbono, vapor de agua y energía, en este caso luminosa y térmica. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de reacciones químicas. Las reacciones químicas es otro nombre que se le da a los cambios químicos. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es aquella en donde ocurre un proceso de transformación. Ese proceso de transformación es precisamente algo tan simple como lo que tú ya has visto en casa, algo que aprecias cotidianamente, como el caso de la oxidación de la fruta. Una manzana, cuando tú la partes y la dejas a la intemperie, vas a ver cómo se pone oscura. En el caso de cualquier fruta, se tiende a oscurecer. Eso es la oxidación. Eso es precisamente una reacción química. Otro ejemplo muy cotidiano es cuando nosotros quemamos un combustible. Por ejemplo, en el caso de la estufa, cuando nosotros quemamos un pedazo de madera, eso también es una reacción química. Otros cambios que nosotros podemos apreciar en una reacción química son, por ejemplo, el cambio de color. Cuando tú pones dos sustancias en contacto y ocurre un cambio de color, pues bueno, estamos hablando de una reacción química, no precisamente el cambio de una mezcla, ¿ok? Por ejemplo, ahí en la primera imagen estamos viendo que ponemos dos sustancias que de hecho son colores distintos y podemos ver cómo va cambiando el color, ¿ok? Esa es una de las manifestaciones. También si hay precipitación. ¿Qué es una precipitación? Bueno, la precipitación es cuando se forma sólido en la solución. ¿Okay? Si tú tienes una solución que aparentemente es transparente y no tiene ningún sólido en suspensión y tú lo pones en contacto con otra sustancia y se empiezan a formar como si fuera una especie de tierra en la parte de abajo, estamos hablando de un precipitado y ese es un signo inequívoco de que está ocurriendo una reacción. ¿Ok? Hay otras reacciones que todavía son más espectaculares. De hecho, por ejemplo, estas que estamos viendo aquí son reacciones quimiluminiscentes. Esas reacciones son precisamente las que desprenden luz, ¿de acuerdo? Hay otras que, por ejemplo, son combustión y son muy violentas. Por eso nosotros debemos de tener cuidado al realizar este tipo de reacciones. Por ejemplo, otro cambio que es una forma de poder corroborar que existe una reacción es la efervescencia. ¿Ok?
Hay algunas reacciones que se ven más espectaculares, por ejemplo en la primera imagen pareciera que estás prendiendo fuego bajo el agua, sin embargo esa es una reacción que en este caso es quimiluminiscente y tenemos DG y tenemos lumino, ¿ok? En ese caso pues nada más lo estamos inyectando y por eso da esa sensación de que se está prendiendo el fuego, pero no es así, ¿ok? Y entonces, algunas de estas reacciones son muy vistosas, hay otras que realmente no lo son y necesitamos de medios indirectos para poder observar ese cambio que en teoría nosotros no podemos apreciar a simple vista. ¿Ok? Ahora, ¿qué son las ecuaciones químicas? Bueno, las ecuaciones químicas nos vamos a auxiliar primero de una serie de símbolos. Ya en este momento tú conoces la tabla periódica, ¿cierto? La tabla periódica se auxilia de varios símbolos para representar los elementos, es decir, los diferentes tipos de átomos. Ahora, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es una ecuación química, y esta ecuación química me está representando un cambio químico. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de una reorganización de los enlaces de los átomos. ¿Ok? ¿Reconoces el primer símbolo que está ahí escrito? Sí, efectivamente, es el oxígeno. Y el siguiente es el magnesio. ¿Ok? En este caso, si yo tengo oxígeno y magnesio, es decir, magnesio es un metal, si los pongo en contacto, simplemente el hecho de poner magnesio al contacto con el aire, va a empezar a ocurrir una oxidación, así como en el caso del metal de tu ventana o la puerta o cualquier metal que dejas a la intemperie, vas a ver cómo se empieza a formar una capa de óxido. ¿Ok? Bueno, pues en este caso estoy representando la oxidación del magnesio. Si yo junto el oxígeno con el magnesio, voy a formar óxido de magnesio. Ahora, ¿cómo lo voy a representar? Pues muy sencillo. De aquel lado voy a ver cómo están representados las sustancias que nosotros le vamos a llamar reactivos. ¿De acuerdo? Esos son los reactivos. Todo lo que está a la izquierda de la flecha se le llaman reactivos. Todas las sustancias que están después de la flecha se le llaman productos. ¿Ok? Y nosotros podemos representar prácticamente todos los cambios químicos que nos rodean por medio de ecuaciones químicas. Hay algunas que son más complejas de poderlas representar, ¿ok? Sin embargo, absolutamente todas las reacciones químicas se pueden representar por medio de ecuaciones químicas. Pero, ¿y esto para qué nos puede servir? Bueno, esto lo deben de tomar en cuenta los ingenieros encargados de fabricar medicinas, los ingenieros encargados de producir todas las sustancias químicas que van a ser utilizadas de cierta forma para producir todo lo que tú consumes. ¿Sí? Los celulares, por ejemplo, en el caso del celular que funciona con un microprocesador, se debe de purificar ese material que se va a utilizar en el procesador. Y para poder hacer esa purificación, deben de tomar en cuenta esto, la reacción química. Si alguien no tomara en cuenta esta reacción química, pues muy lógicamente tu celular no podría funcionar de forma adecuada. Lo mismo el cobre que está presente en los circuitos de tu celular. Si no tomamos en cuenta estas reacciones químicas, pues muy fácilmente podrías tener problemas manejando tu equipo. No respondería de la forma adecuada. ¿Ok? Entonces, de una u otra forma, las reacciones químicas te van a afectar, aunque quizás tú no lo estés notando. Sin embargo, todos nos vemos influenciados de una u otra forma por esta serie de símbolos. Por eso, esta es una de las razones por la que tú vas tomando química en secundaria. Porque a final de cuentas, a lo mejor no te vas a volver un químico, un ingeniero químico. Sin embargo, sí es necesario que tú entiendas cuál es la importancia de conocer estos símbolos. ¿Ok? Bueno, nada más para aclarar, en la parte del oxígeno te das cuenta que hay un número pequeño en la parte inferior. A eso se le conoce como subíndice y me indica la cantidad de átomos, en este caso de oxígeno, que están presentes en esa molécula. ¿Ok? Del otro lado vemos, más bien después separado por un signo más,
nosotros tenemos un 2 al lado y ese se le conoce como coeficiente, así como en matemáticas que nosotros tenemos coeficientes y variables, aquí también ese 2 es un coeficiente, ¿ok? Todas las sustancias o todos los compuestos van a ser separados ya sea por flechas o por un signo más. El signo más, en realidad aquí no lo voy a estar llamando más. ¿Cómo se podría leer esta reacción? Pues muy fácil. Esta reacción se lee de la siguiente forma. Es oxígeno que va a reaccionar, en lugar de decir más, voy a decir, va a reaccionar con dos átomos de magnesio y esa flecha que está ahí no le voy a decir igual, le voy a decir, va a producir, en este caso, 2 moléculas de óxido de magnesio. ¿Ok? Entonces, la forma correcta de leer esto no es decir oxígeno más magnesio igual a óxido de magnesio. No, es oxígeno que va a reaccionar con magnesio me va a producir óxido de magnesio. Así es como se lee, ¿de acuerdo? Este tipo de ecuaciones va a ser muy útil. Ahora, ya que vimos las partes de una ecuación química, vamos a ver que se apega a una serie de características que nos va a permitir clasificarlo, ¿ok? Tú sabes que aquí en química todo se clasifica. Ya hablamos de las propiedades, ya hablamos de los compuestos. Ahora vamos a ver la clasificación de las diferentes reacciones químicas, ¿ok? Aquí tenemos diferentes reacciones. De hecho, esto va a ser importante porque después en algunas actividades, no solamente en actividades aquí de la secundaria, lo vas a retomar también en preparatoria, vamos a ver los diferentes tipos de reacciones, ¿ok? Vamos a ver que hay reacciones de síntesis. En este caso, estamos representando a un elemento con la letra A y a otro elemento con la letra B. Antes de que te lances a la tabla periódica a buscar estos elementos, déjame decirte que estas son formas generales, ¿ok? ¿Qué quiere decir pues, que son formas generales? Las formas generales me dicen que básicamente en donde está la letra A yo puedo poner cualquier elemento y donde está la letra B yo puedo poner cualquier otro elemento, ¿de acuerdo? Especialmente de las características metales y no metales, que cuando yo los voy a juntar me van a producir un compuesto nuevo. Si te das cuenta, la letra AB que está después de la flecha, no hay un signo más entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil, que A reaccionó con B y que formó un enlace entre ellos y ahora AB está junto, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros conocemos como reacción de síntesis. Y pues bueno, aquí están todas las diferentes reacciones. Está la reacción de descomposición, en donde yo tengo una reacción, tengo una sustancia y la voy a separar en diferentes elementos. Por ejemplo, la molécula del agua. Si yo la someto a un proceso químico, voy a obtener por una parte hidrógeno y por otra parte oxígeno, ¿ok? Tenemos una de sustitución simple, es decir, si yo por ejemplo tengo agua y la hago reaccionar por ejemplo con litio, voy a desplazar el hidrógeno y lo voy a sustituir, en este caso por otra especie, por ejemplo el litio, y voy a producir óxido de litio. Y es muy común, por ejemplo, en el caso de que tu batería de celular se llegue a romper en la carcasa o entre en contacto con agua, el agua va a atacar al litio que está dentro de tu celular, en este caso la batería, y eso es lo que produce precisamente esos percances que son las explosiones, ¿ok? Si te acuerdas que hace tiempo se hablaba sobre los celulares que explotaban, ¿cierto? Repentinamente. Bueno, pues es porque surgía un daño en la cápsula de la batería y ahí al entrar en contacto con la atmósfera del oxígeno, precisamente producía una reacción exotérmica. Exotérmica es que produce calor y es lo que tú veías en esas reacciones. Y pues bueno, está la de doble sustitución, que es lo que tú vas a conocer como reacción de neutralización, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos nosotros a tratar sobre esto, ¿de acuerdo?
vamos a la siguiente parte. Bueno, aquí estamos viendo diferentes tipos de ejemplos para cada una de estas transformaciones. ¿Ok? Estamos en el primer ejemplo, la reacción de una síntesis en donde nosotros juntamos trióxido de azufre con agua y obtenemos ácido sulfúrico. Y así cada una de estas reacciones, ¿de acuerdo? De hecho, parte de algunas de las actividades que están en el libro hablan precisamente sobre esta clasificación, ¿ok? Nosotros tenemos, por ejemplo, una reacción de combustión. Vamos a enfocarnos en esta, ¿ok? Es otro tipo de reacción. La reacción de combustión básicamente es hacer reaccionar combustible con un comburente. Combustible es cualquier sustancia que tenga carbono, hidrógeno, principalmente en su estructura, y que la juntes o la haga reaccionar con el oxígeno que está en la atmósfera, aunque puede ser cualquier otro material que sea rico en oxígeno. Pero ahorita nos vamos a enfocar en esto. ¿Por qué te estoy explicando esto? Bueno, pues déjame decirte, esta reacción, de hecho, nosotros la tenemos que tener en cuenta, ¿ok? ¿Alguna vez has prendido tu estufa? ¿Has encendido tu estufa? ¿Y has visto que la flama se ve amarilla y que empieza a oler mucho a gas? Bueno, pues ahí lo que me están diciendo es que no hay una adecuada combustión y eso puede ser peligroso. De hecho, no sé si has escuchado que en época de invierno, en lugares que son muy fríos, se le recomienda a la población no encender fogatas, estufas, no prender nada al interior de las casas. ¿Por qué? Bueno, si nosotros no alimentamos la cantidad adecuada de oxígeno, se produce un gas que de hecho es tóxico para nosotros y es el monóxido de carbono. Si te das cuenta, aquí estamos hablando de dióxido de carbono. Ya te empecé a enseñar cómo se empiezan a leer los compuestos. Creo que a estas alturas tú ya puedes recordar y echar mano de ese conocimiento para saber a qué me estoy refiriendo con el monóxido de carbono. Este es dióxido y de hecho este lo podemos tolerar hasta cierto punto en pequeñas cantidades. De hecho, el dióxido de carbono es uno de los productos de nuestra respiración. Nosotros cuando respiramos jalamos un poco de esa mezcla nitrógeno-oxígeno y después exhalamos dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Ok? Entonces, de cierta forma estamos acostumbrados al dióxido de carbono. El problema es que cuando no hay oxígeno, esa flama se pone amarilla en lugar de ponerse azul y entonces ese gas nos puede llegar a intoxicar. De hecho, le llaman el asesino silencioso. ¿Por qué? Si tu casa se empieza a llenar de este gas, simplemente te va a dar sueño, ¿ok? Y te vas a quedar dormido. De hecho, no vas a sufrir. El problema de esto es que el monóxido de carbono se adhiere directamente a los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno, y por eso es muy difícil de meter o de poner un remedio para contrarrestar. ¿Ok? Entonces, siempre cuando tú vayas a prender algo, debes de asegurarte que sea un área ventilada, rica en oxígeno. ¿Para qué? Para que no ocurra esa presencia de monóxido de carbono. Así que asegúrate que cuando prendes la estufa de tu casa, la flama se ve azul y no amarilla. ¿Ok? Ahora, balanceo de ecuaciones. Primero, para el balanceo de ecuaciones, nosotros debemos de tener en cuenta que debemos contar los elementos. Ya sé que ustedes me van a decir, profesor, pero yo sí sé contar. ¿Ok? ¿Qué crees? Si yo te digo, determíname cuántos elementos, cuántos átomos hay del primer compuesto, no hay problema, ¿verdad? No vas a tener ningún problema. Son 2 de hidrógeno, 1 de azufre, 4 de oxígenos. Pero ¿qué pasa si yo pongo un 4 al lado de esa molécula? ¿Ok? Vas a tener que multiplicar ese coeficiente por cada uno de los subíndices y vamos a tener esta respuesta. Tenemos 8 de hidrógeno porque 4 por 2 son 8, 4 por 1 son 4 de azufre y 4 por 4 son 16 de oxígeno. La anterior es precisamente para el balanceo de ecuaciones. Esto lo vamos a hacer, como ya les había dicho, por medio de la ley de la conservación de la materia enunciada por Lavoisier. ¿Ok? En este caso estamos viendo la formación del agua. Igual, si ustedes se dan cuenta, tenemos un hidrógeno, tenemos un oxígeno y nos va a producir una molécula de agua.
Sin embargo, se dan cuenta de que la cantidad de elementos a la entrada y a la salida no es la misma. Para eso vamos a ajustar los coeficientes de cada una de estas moléculas y con eso hacemos la igualación de elementos. Bueno, espero que les haya servido esta asesoría. Nos vemos. Adiós.